Gaia, la Tierra está vibrando muy alto. Y si nosotros no vibramos a esa misma sintonía, entonces va a pasar, la vamos a pasar muy mal. Esto viene de lo que mencionaba Nikola Tesla, que somos frecuencia, energía y vibración. Entonces, los pensamientos son frecuencia, las emociones son frecuencia y energía, y lo que hablamos y lo que vamos consumiendo, lo que va pasando constantemente tiene que ver con frecuencia, energía y vibración. Entonces es un tema súper importante el cómo manejar esta frecuencia. Por eso tanto Albert Einstein como Nikola Tesla como la cuanta física habla de energía. Quantums es energía. Entonces, cuando observamos la energía, puede ser partícula, se puede materializar o puede ser frecuencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Es vital este tema. Somos controlados por varios poderes en esta tierra. Por el poder de la ciencia de Newton, la materialista. Por eso los médicos hacen mucho daño, porque ellos no saben cómo manejar las emociones o dar información a la gente sin utilizar ese método nocivo de decirle, sabes que es que te vas a morir porque tienes un cáncer y ese cáncer es incurable. Entonces ahí no existe la fe, ahí no existen los milagros, ahí entonces es un efecto nocivo. Esa frecuencia de las palabras que les dicen, pues los va a enfermar. Y es un ejemplo de lo que es la ciencia, ¿no? Pero la ciencia ya a través de la física cuántica está entendiendo más ese campo energético, que estamos conectados con una energía. Y esto es importante que ustedes entiendan estos poderes que nos controlan. La ciencia, que es materialista, la gran mayoría. Nosotros en ningún momento en la universidad en psicología nos enseñan fe, de hecho no podemos utilizar ni siquiera ese nombre, oración, meditación, nada de eso es permitido. Reiki, eso no se maneja, ¿ok? Porque la ciencia está acondicionada solamente en lo que funciona para ellos, ¿no? Ya otras cosas como hipnosis clínica, como terapia gestal, otras de alguna forma escuelas alternativas no las aceptan aunque sean muy funcionales, porque no les conviene. El otro poder es el poder económico. Entonces somos manejados por el dinero, y cuando no hay dinero vamos a estar estresados, vamos a tener miedo, vamos a estar vibrando muy bajo. ¿Y quién maneja el dinero? Pues es el otro poder, el poder político, los que tienen muchísimo dinero, ¿no? Los multimillonarios, que la gran mayoría no son gente muy altruista, no son gente muy caritativa, si no, no hubiera tanta hambre, no hubieran tantas guerras, ¿no? Están en una avaricia, son gente muy materialista. Entonces, el poder económico, el poder político, no me gusta, no quiero juzgar ninguna política, yo no soy de ningún partido político, pero sí si vamos a esperar a que los políticos nos resuelvan la vida, pues vamos a estar muy mal, porque en realidad es un poder que se está mostrando en todo el mundo, que no están haciendo muy buen trabajo los políticos. Y la religión también es otro poder, que no todas las religiones, porque si vas al Kabbalah, si vas a la Kabbalah y si vas al hinduismo, ellos entienden lo que es la encarnación y no generan tanto miedo. Pero la religión sí genera mucho miedo, ¿no? Es lo mismo que la misma política nos habla, y estamos hablando de energía y de frecuencia. Esto genera la información que tú recibes de todos estos poderes, generan energía, generan frecuencia y vibración. Por eso es importante ver los estudios que han hecho científicos. Por ejemplo, el estudio que hizo este científico japonés del agua, ¿no? De cómo cuando tú le hablabas al agua de una forma amorosa, hacía unos jeroglíficos maravillosos, ¿no? Unos dibujos perfectos, ¿no? Y cuando le hablabas con odio al agua por la frecuencia, hacía lo opuesto, que eran unas figuras diabólicas. Entonces el agua se comunica y somos agua, ¿no? El viento, hay comunicación, hay un éter, las células tienen un código, se comunican.
Obviamente tú no puedes mover ni una mano, ni puede funcionar el corazón, si no fuera por la comunicación y la frecuencia que están manejando las células. Las células tienen un código, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tú piensas, eso es lo que estás generando. Esa es la frecuencia que estás generando. Pero ¿qué pasa cuando vives en el abandono, vives en la traducción, vienes de padres abusivos, sufres mucho abuso, muchas carencias? Entonces vas a formar un ego herido y vas a estar acondicionado por esa programación, no solamente la programación genética, sino todos los daños en nuestra personalidad por todas las situaciones que vamos viviendo. Entonces todo eso va a generar un ego herido y vamos a aprender a ser como víctimas y vamos a generar un montón de pensamientos, patrones de pensamiento negativos y a generar una frecuencia de estrés, de preocupación constante que lo que va a hacer eventualmente es dañarnos el cuerpo. Entonces la gran mayoría de las enfermedades, ustedes han escuchado científicamente que son psicosomáticas, se generan por las emociones que vamos reprimiendo. Entonces no son genéticas como la gente piensa. Los cánceres no son genéticos. No porque tu papá o tu abuela haya tenido cáncer quiere decir que tú vas a desarrollar cáncer, porque no es genético. El cáncer se llena de emociones. La mayoría de las enfermedades está cubierta por emociones negativas. No son emociones. Una emoción positiva, un pensamiento positivo va a fortalecer tu sistema inmunológico. Pero las emociones negativas generan una frecuencia, unas toxinas, una vibración y desarrollan la enfermedad. O sea, interrumpen esa comunicación celular para que tus órganos trabajen en una frecuencia alta que te permiten tener paz, tranquilidad o atraer la misma, hasta la abundancia tiene que ver con energía. Si tú no vibras en esa energía del dinero, el dinero no llega. La mala suerte es energía, no es nada de que, ay, es que tengo mala suerte. No, si estás vibrando energéticamente de una forma negativa, vas a atraer las cosas negativas y el éxito no va a llegar a tu vida. Por eso te digo que este tema es súper importante. Vamos a hablar de cómo manejar la energía. Lo que también el tema que vamos a manejar, el 27, tiene que ver con energía. Vamos a alinear los chakras de una forma energética, porque son campos energéticos los 7 chakras, para poder limpiar esa energía karmática, esa energía que se ha acumulado ahí en tu genética y también se ha acumulado por malas decisiones que hemos tomado. Entonces todo esto tiene que ver con energía. Dice que la felicidad es muy difícil que llegue a tu vida si no eliminas 2 cosas. Si no eliminas el temor del futuro y si no eliminas el recuerdo del mal pasado. Ahora, ¿cómo eliminas el pasado? Bueno, hay 2 formas. Yo la utilizo en neurociencia de esta forma, pero siempre hay que utilizar el perdón. Si tú no perdonas, si tú no aceptas, si no te perdonas a ti y no perdonas el pasado, es muy difícil eliminar ese malo recuerdo del pasado. Pero entonces, según la neurociencia, para poder modificar las memorias hay que reactivar esas memorias dolorosas y quitar esa energía. Por eso, en Life Ecology, en este método, lo que hacemos es que medimos las emociones, la energía de 0 a 10 y en qué parte de tu cuerpo se han psicomatizado esas energías. Como somos espíritus viviendo una experiencia humana, o sea, el espíritu está viviendo en un cuerpo. El cuerpo es solamente totalmente material y esa energía del cuerpo, del espíritu que está viviendo en nuestro cuerpo se puede enfermar. Por eso se habla del alma enferma. Se puede enfermar por ese voltaje emocional. Es que estamos viviendo desde el ego, no estamos viviendo desde el amor.